a esta hora, por la gracia del Señor, disfrutando de la palabra de Dios. Y qué mejor que hacerlo abriendo las Escrituras y continuando con el estudio de la epístola a los Romanos. Esa es la epístola que estamos estudiando los días domingos. Epístola que sabemos que es de gran utilidad para la iglesia y para nosotros como iglesia local del Señor nos está siendo de gran bendición. Así que, hermanos, vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 21, hasta llegar al final de este capítulo, ya que hoy comenzaremos a desarrollar el capítulo 4. Versículo 21 del capítulo 3 dice: la justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Allí nomás la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, lo que dice aquí el apóstol Pablo en estos 3 primeros versículos del capítulo 4 es que, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Y qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido Abraham de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Verso 3 dice: pues las Escrituras nos dicen, Abraham, es importantísima esta expresión, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Muchas veces hablamos con algunos hermanos, con personas que asisten a la iglesia y pareciera de que estas personas, o con distintos amigos, vecinos, ¿no?, que asisten o han asistido a la iglesia, pareciera que son cristianos. Pero cuando escuchás hablar detenidamente algunos aspectos de la fe, te das cuenta que esas personas conocen acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, pero no al Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque no le creyeron. No le creyeron. Es muy importante, para que una persona proceda al arrepentimiento, primero debe reconocerse que es pecador. Y para reconocerse que es pecador, primero tiene que creerle a Dios. Creerle a Dios por medio del Evangelio. De que todos somos pecadores. De que todos estábamos destituidos, separados, imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios. Hemos leído a lo largo y hemos comentado a lo largo desde que hemos empezado a desarrollar la epístola a los romanos, de que los judíos se sentían orgullosos, se sentían
importantes, se sentían superiores a los demás, más aún a los gentiles, ¿no? Por ser la nación escogida de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando profundizamos un poco en esta porción de las Escrituras, ellos también se sentían orgullosos de ser o de llamarse hijos de Abraham. Lo importante con nosotros como Iglesia de Cristo que debemos rescatar de esta enseñanza es que aquí Pablo menciona a Abraham como un buen ejemplo, verdaderamente como un buen ejemplo de alguien salvo por la fe. Abraham es un buen ejemplo de una persona que es salvo por la fe. Pero fíjense ustedes, queridos hermanos, que inevitablemente aquí hablamos de lo que es justificación. Porque dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿no? Y el verso 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es justo? ¿Qué es una persona justo? La persona justo, la palabra justo, proviene de la palabra griega dikaiō, así como suena, con K, dikaiō, que se traduce como mostrar o considerar como justo o inocente. Pero esta palabra justo proviene de una acción, y esa acción es la palabra justificar. La palabra justificar es la palabra griega dikaiokrisía, que se traduce como sentencia justa o justo juicio. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? La justificación por la fe es cuando una persona es declarada inocente o no culpable o ha sido absuelto del castigo eterno, del juicio, de la condenación eterna, porque alguien fue sustituto de esa persona y pagó la pena de esa persona para que no vaya al infierno, para que no sea castigado eternamente. Y sabemos que nuestro sustituto es el Señor Jesucristo. Pero cuando mencionamos a Abraham, y si vamos a las Escrituras y vemos el perfil de Abraham, podemos extraer muchísimas enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Y en esta mañana yo he separado, he discriminado algunos aspectos que son muy importantes y van a ser muy importantes para nosotros si prestamos atención y obedecemos al Señor. Fíjense ustedes ¿qué puedo extraer yo de aquí? Que todo lo que hacemos en esta vida, aquí en la tierra, trae aparejada una consecuencia. Todo lo que hagamos aquí, mientras estemos en la tierra, trae aparejada una consecuencia, buena o mala. ¿Qué otra cosa puedo extraer? Que una decisión mía, la decisión nuestra, puede desencadenar una serie de sucesos, queridos hermanos, que estos sucesos pueden continuar aún después que nosotros nos hayamos ido de aquí de la tierra. ¿Qué otro detalle también puedo considerar? Que lamentablemente, cuando tomamos una decisión, es frecuente en nosotros, por lo menos en mí, cuando tomamos una decisión, solo pensamos en las consecuencias inmediatas y no en las consecuencias lejanas a tiempo posterior. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, por favor, queridos hermanos. Génesis capítulo 12. Verso 1. Dice así, Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué palabras, ¿no? Vemos aquí, queridos hermanos, que Abraham un día tuvo que tomar una decisión.
Aquí recibe el llamado, la comisión de parte de Dios de que debía él dejar su patria, dejar sus parientes, dejar a la familia de su padre, dejar sus costumbres y todo lo que eso implicaba. Y fíjense ustedes, iba a marchar sin saber a dónde iba, pero él confió en que Jehová le iba a mostrar a dónde tenía que ir. Y no solo eso, sino que lo iba a bendecir. Y por medio de él iba a bendecir a muchas personas más. Y Abraham un día tuvo que tomar esa decisión. Y la tomó. Y no solo que la tomó, queridos hermanos, la tomó porque esa decisión por fe. Él obedeció a Dios, ¿por qué? Por fe. ¿Y cuántas veces nos cuesta tanto tener esa fe que sea como un granito, el tamaño de un granito de mostaza para obedecer a Dios, ¿no? Él ni tenía idea dónde lo iba a mandar Dios, pero él, por fe, obedeció. ¿Qué habrá sido lo que impulsó la obediencia de Abraham? ¿Las promesas de Dios será? Porque Dios le prometió que le iba a mostrar, que lo iba a guiar y que lo iba a bendecir. Él obedeció, hermanos. Por fe obedeció. Eso es fe. Creerle a Dios. Muchas veces no vamos a entender cómo va a hacer o cómo va a llevar a cabo Dios sus promesas. Pero nosotros debemos creerle. Abraham creyó. Y fíjense ustedes que la obediencia y la fe de Abraham afectó la historia del mundo, hermanos. Afectó la historia de la humanidad. Qué importante es la fe que tenemos en Dios. Qué importante es la obediencia que tenemos a Él como consecuencia de esa fe. La obediencia y la fe de Abraham lo llevó a tomar esa decisión de seguir a Dios. Pero no solo de seguirlo, sino que esa fe lo llevó a ser fundador de una nación. Y no solo lo llevó a ser fundador de una nación, sino que esa nación de la cual él fue fundador nacería el Salvador del mundo. Fíjense ustedes, vaya que fue importante la decisión de obedecer de Abraham. Cuando vino el Mesías, el Salvador del mundo, allí se cumplió la promesa de Dios que por medio de Abraham sería bendecido todo el mundo, toda la tierra. Qué maravilloso, hermanos. Es que muchas veces nosotros desconocemos y no llegamos a dimensionar ni a entender los efectos que a largo plazo causan o provocan nuestras decisiones que tomamos hoy. No llegamos a dimensionar, hermanos. No llegamos a dimensionar. Muchas veces no entendemos o no pensamos cuando tomamos una decisión hoy. Como decía al principio, solo tratamos de entender qué repercusión va a tener allí en la inmediatez, pero no entendemos la repercusión, el efecto que puede producir a largo plazo. No lo entendemos, o no lo dimensionamos, hermanos. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender que nuestras decisiones muchas veces y casi siempre tienen consecuencias posteriores para nosotros y también para otras personas. Esto sirva para hacernos pensar cuidadosamente y buscar la dirección de Dios al tomar decisiones y llevarlas a cabo, hermanos. Que el Señor nos ayude a eso, a entender de que cuando tomo una decisión va a tener una repercusión, tal vez en la inmediatez, pero también a largo plazo. Y que esa decisión que tome sea para bendecir a otros, aunque sea a largo plazo. Hermanos, volvemos a Romanos capítulo 4, capítulo en cuestión.
Romanos capítulo 4, versículo 13. Fíjense lo que dice ustedes. Romanos 4, 13. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así dice. En otras palabras, lo que dice es que la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene, ¿por qué? Por la fe. Nosotros debemos, como hijos de Dios, tener una relación correcta con Dios, ¿por medio de qué? De nuestra fe. Fíjense ustedes qué importante que esta frase y esta expresión, porque no es solo una frase, una expresión que está documentado en las Escrituras, la fe de Abraham agradó a Dios. La fe de Abraham agradó a Dios. Que alguien de aquí décadas, cuando ya nosotros estemos en la presencia del Señor, puedan decir que la fe de tal agradó a Dios porque por tal cosa, pasó tal cosa por la fe de ese hermano o de esa hermana. Hermanos, en esta mañana nos tiene que quedar bien claro que la justificación es solo por fe. La justificación es solo por fe. Fíjense ustedes, estamos en Romanos 4, pero volvamos hasta el versículo 2, por favor. Versículo 2 de Romanos 4. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjense ustedes, hermanos queridos, que si Abraham hubiese sido justificado por sus buenas obras, por sus acciones, hubiera tenido humanamente motivos, ¿no es cierto?, para jactarse. Hasta tal vez se habría felicitado él solo, a él mismo, ¿no es cierto?, por haberse ganado un lugar ante Dios. Pero la Escritura, la palabra de Dios nos enseña claramente que esto es absolutamente imposible. No hay ser humano en la tierra que pueda justificarse a sí mismo, salvarse a sí mismo, perdonarse sus pecados. No es posible. Nadie jamás podrá jactarse por esto ante Dios, porque Dios es solo el que salva. Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el verso 9, para que nadie se gloríe o nadie se jacte. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, ¿no? Esto lo sabemos. Les invito a que vayamos a Génesis, por favor, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Verso 6. Versículo que seguramente lo recordamos bien. Y creyó a Jehová, Abraham por supuesto, y le fue contado por justicia. Abraham creyó al Señor o a Jehová y el Señor lo consideró justo debido a su fe, porque Dios ve nuestros corazones. Aun cuando Abraham había demostrado a lo largo de su historia y de su existencia, había demostrado su fe a través de sus acciones, ¿no? Debemos entender que fue la fe y no las acciones lo que hizo a Abraham justo ante Dios. Y ustedes considerarán y verán que estoy siendo un poquito reiterativo en este detalle, pero los estoy siendo a propósito, hermanos, porque por allí hay gente que puede tergiversar las Escrituras y nos puede llegar a sembrar la duda de que las buenas obras son muy importantes para agradar a Dios, para entrar al cielo, y eso tenemos que tener claro. Un cristiano de sana doctrina, un hermano en la fe de sana doctrina, tiene que tener claro, pero así clarito como el agua,
que se entra al cielo, que se obtiene la salvación, la vida eterna, solo por la fe depositada en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz. No hay otra forma, hermanos queridos. Entonces, Dios que ve los corazones, le agradó la fe de Abraham. Por eso el verso 3 dice así, allí en Romano, volvemos a Romano 4. Romano 4, el versículo 3 dice que las Escrituras nos dicen claramente, nos muestran que Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Qué importante es la fe. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, hermanos. Ustedes habrán oído la frase, el dicho del mundo, ¿no? Que la fe mueve montañas. Tristemente, muchas veces he escuchado esta frase también dentro de las filas cristianas. No es real. La fe no mueve montañas. El único que mueve montañas es Dios por medio de su poder. Entonces, cuando decimos que somos salvos por la fe sola no nos salva. O sea, lo que nos salva es la fe depositada en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Él es el que tiene poder para salvar. Él es el que tiene poder para rescatar, para hacer nuevas todas las cosas. Por favor, no nos confundamos, tengamos presente ese detalle, ¿sí? Fíjense ustedes qué importante la fe de Abraham, de la cual tenemos que imitar, a la cual tenemos que tomar como ejemplo para nuestras vidas. Allí en Gálatas, en el capítulo 3, verso 6, dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y así muchos versículos o citas del Antiguo Testamento las vamos a encontrar en el Nuevo. Por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso las Escrituras llegan a llamarlo a Abraham amigo de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué importante. Qué interesante, queridos hermanos, entender y vuelvo a recalcar lo importante que es la fe en Dios, la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, que en el misterio divino es el mismo Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Porque la justificación es por fe. Fue antes y lo sigue siendo hoy y lo va a seguir siendo. Fíjense ustedes lo que dice Tito, capítulo 3, por favor. Versículo muy conocido. Tito 3, versículo 5, dice, vamos a leer desde el 4. Tito, capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, es decir, para con la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Él nos salvó no por las obras o por las acciones justas que nosotros habíamos hecho o podríamos haber hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, hermanos queridos. Es que el Señor nos salvó el momento que creímos en Él, nos salvó de la culpa, nos salvó de la pena, del castigo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hermanos. Fíjense también lo que dice segunda de Timoteo, por favor. Leamos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra traducción lo expresa de esta forma: pues Dios nos salvó y nos llamó ¿para qué? Para vivir una vida santa. El Hijo de Dios, la persona que ha sido salvado, que ha creído de verdad y que se ha arrepentido y que es salvo de verdad, tiene que tener una vida santa. Dice que no nos salvó, o sea, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, para mostrar su gracia por medio de Cristo Jesús. Hermanos queridos, vemos que Dios nos amó, Dios nos llamó y Dios el Padre envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por nosotros y para que por medio de Él pudiéramos obtener la vida eterna, siempre y cuando depositáramos nuestra fe en Él, en el Señor Jesucristo y en su obra. Porque el Señor Jesucristo, por medio de su resurrección, destruyó el poder de la muerte en el momento que Él resucitó. El poder de la muerte fue destruido. Hermanos, no merecíamos bajo ningún punto de vista la salvación. Pero Dios, en su misericordia inquebrantable, inagotable, quiso darnos un medio y quiso darnos una posibilidad para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo pueda ser salvo. Él nos dio salvación por medio de Cristo. Y todo lo que tiene que hacer la humanidad, todo aquel que escuche el Evangelio, solo lo que debe hacer es creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón, pedirle a Cristo que lo limpie, invitarlo que entre en su corazón y recibirlo como Salvador y Señor de su vida. Hermanos queridos, que en esta mañana estos versículos, por medio de los cuales el Señor nos ha hablado, sean versículos que no solo queden allí agendados, anotados en un libro o en un papel de notas, sino que queden plasmados en nuestros corazones. Que sean versículos que a lo largo de esta mañana y al salir de aquí podamos meditar en ellos. Y si había alguna duda en cuanto a que la justificación es por fe y que las buenas obras son acciones que son como consecuencia de nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo, que hoy esa duda haya quedado evacuada. Y si no había duda, que esta enseñanza nos sirva para dar gloria y honra, confesando con nuestros labios al Señor, que en todo momento debemos glorificarle, honrarle, adorarle y confesarle y darle a conocer al mundo y a aquellos que no lo conocen que Él es el único que tiene el poder para salvar, para sanar y para hacer nuevas todas las cosas. Hermanos queridos, que en esta mañana no nos vayamos vacíos, nos vayamos gozosos, agradecidos y llenos del alimento, el mejor alimento que puede recibir nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, que es la palabra de Dios. Que salgamos de aquí realmente gozosos, renovados y reconfortados de que tenemos un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios que es clemente y un Dios que un día derramó su gracia en nuestras vidas por medio del Salvador del mundo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así fue que nos encontramos con Él y que hoy podemos decir que somos sus hijos y que cada día queremos agradarle más y que cada día queremos parecernos más a Él. Por eso es que no cesamos de abrir las Escrituras cada día y aprender más de Él, para que cada día nos podamos parecer más a Él y ser como Él, como el Señor Jesucristo. Que por el poder de su palabra y por
la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, Dios forme el carácter de Cristo cada día en nosotros y la mente de Él sea formada en nosotros. Para que como iglesia del Señor podamos ser un testimonio vivo y fiel aquí en la tierra, para que otros también se puedan reconciliar con el Salvador del mundo, como un día nosotros pudimos reconciliarnos con Él. Oramos, hermanos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cuántos ejemplos vivos que nos has dejado en las Escrituras para que los imitemos. Gracias por la vida de cuántos siervos que han sido descritos allí en la Escritura, como el caso de Abraham, el caso de Moisés, Josué, David y cuántos otros, Elías y cuántos otros que tal vez a esta hora se nos vienen a nuestra mente. Gracias por la vida de cada uno de tus siervos que han sido incluidos en el canon bíblico para tener ejemplos vivos de lo que es la fe, de lo que es tener una relación personal y viva contigo, Señor. Gracias. Gracias porque tu gracia un día nos alcanzó, Señor. Gracias porque hoy estamos sentados aquí, porque podemos decir que somos tus hijos. Que un día nos reconocimos pecadores y nos entregamos a ti, Señor, de corazón, habiéndonos arrepentido de nuestro pecado, habiéndote pedido perdón, Señor. Pero sabemos, Señor, que muchas veces estamos en falta, porque tú nos diste la palabra reconciliación, este ministerio hermoso, y hay personas que todavía no se han reconciliado, y a veces, Señor, por allí nos quedamos callados. Ayúdanos a no callarnos nunca, Señor, a confesarte, a contar al mundo de quién eres, de lo que has hecho y de lo que quieres hacer en cada vida, Señor. Que seamos una iglesia viva, activa, que predique a Cristo, que predique su obra, que predique de su amor. Señor, gracias. Gracias por tu paciencia, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Necesitamos y te pedimos a esta hora, en esta mañana, tu bendición. Tu bendición para que nos cuides, para que nos guíes, para que nos hagas ver si hay algo que no estamos haciendo bien, para que lo podamos corregir, Señor, confesarte. Y que nos ayudes a mantenernos firmes en la senda de la justicia y la verdad, Señor. Gracias por todo, Padre. Acompaña a mis hermanos al regreso a sus hogares. Cuídalos, líbralos de todo imprevisto, de todo mal. Protégelos, Señor. Protege cada hogar. Y por medio de cada hermano aquí, que somos cada uno representante de una familia, ayúdanos a hacer luz en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, y a ser canales de bendición, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Gracias por la vida de Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros del día que creímos en ti. A ti sea la gloria y el honor de tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos. Tengan un excelente domingo y una hermosa semana.